Usted sabe, hermano amado, que hoy hay decenas de enfermedades. Algunos las clasifican en grupos de 20, de 12 y todas las clasificaciones tienen que ver con la salud. Es decir, la manera en que nos alimentamos, con la nutrición, perdón, la manera en que nosotros nos alimentamos. Y hemos caído en ese dilema de querer deleitarnos, querer deleitar el paladar y descuidar la alimentación. Tenemos hábitos incorrectos. Por ejemplo, comemos de tal manera que la gente se envejece más rápido cada día. Esto es lo que dicen los expertos en la salud. La alimentación para ellos es la base fundamental para la salud óptima de cualquier órgano del cuerpo. Pero puntualmente quiero traerles esto como ilustración, la importancia de que nosotros, vea usted la importancia de la nutrición en el sistema inmunológico, porque eso tiene mucho que ver con la palabra, en cómo nosotros respondemos a tanta ideología diabólica, inventada por los hombres supuestamente, pero influenciados por el príncipe de este mundo. Como diría el filósofo alemán Ludwig, él dijo, somos lo que comemos. Eso lo dijo hace aproximadamente 3.000 años, somos lo que comemos. Comer variado y tener una dieta lo más equilibrada, dice este nutriólogo, una dieta equilibrada posible, hará que el sistema inmunológico trabaje mucho mejor. Eso lo dice la doctora Ilenia López. Al final, llevar una mala alimentación ya no solo provoca enfermedades a largo plazo como cáncer, diabetes, infartos de miocardio, sino también a medio y corto plazo como alteraciones de memoria, astenia e incluso insomnio, advierte el doctor Miguel Ángel Berenguer. Es decir, todo tiene que ver con la nutrición. Insisto con lo que dijo este filósofo, somos lo que comemos. El resultado de lo que somos tiene que ver con aquello que comemos. Y esto tiene que ver exactamente, ilustra la vida de un creyente. Un creyente o representa de la manera en que se alimenta espiritualmente. ¿Quién le da importancia a la Biblia? Si ni los evangélicos, si ni el mundo evangélico le da importancia a la Biblia. Pero un creyente, un nacido de nuevo, no podrá vivir si no come la palabra o si no se alimenta de esta manera. El doctor Berenguer dice también que mantener una dieta equilibrada es una de las esencias más importantes de nuestra sociedad. Tenemos la falsa creencia, dice él, de que estar bien alimentados es estar bien nutridos. Porque creemos que comemos y porque creemos que comemos frutas. Estamos comiendo saludable, pero ¿qué es verdaderamente lo que cada cuerpo necesita? Y lo mismo sucede con la palabra. Usted no puede enfrentar una batalla espiritual, un ataque del reino de las tinieblas, donde lo está llevando a una especie de quererse quitar la vida. No puede enfrentar eso si su vida no está nutrida con la Biblia, y es decir, saber utilizar los textos correctos para enfrentar esa situación. Igual aquella mujer o aquel hombre que están en una situación de tentación sexual necesitan los textos bíblicos específicos para enfrentar esa batalla. Eso es una nutrición bíblica. Como nuestro sistema inmunológico no se puede enfrentar a tanta enfermedad si no está correctamente nutrido. El tema hoy no es una clase de nutrición, porque yo no soy la persona para hacerle eso, solo le digo algunas cosas. Algo más que agrega ese doctor, yo lo último que le leo, dice, si hay carencias nutricionales de ciertos aminoácidos, es decir, las moléculas que se combinan para formar las proteínas, o los electrolitos, o sea, los minerales que le dan al cuerpo energía, los electrolitos que juegan un papel importante en el sistema inmune, que es la primera barrera para evitar enfermedades como el cáncer. Hay que saber diferenciar entre estar bien alimentado y correctamente nutrido, dice el doctor. Ahora, dejemos al doctor y vayamos a las escrituras. Hay que estar correctamente nutrido con las escrituras. Hay que leer la Biblia, hermano. Hay que comerse la Biblia. Atestados de apariencia del 21 al 23.
que es donde nos vamos a detener hoy. Las siguientes agentes de la blasfemia, versículo 24, y la última la veremos cuando nos toque posiblemente la otra semana, vacíos de la verdad. Solo para recuperar lo que hemos hablado así rápidamente, mis amados hermanos, cuando hablamos en los capítulos 17 llenos de arrogancia, hay 4 acciones que Pablo lo pone a través de 8 verbos, se lo recuerdo rápidamente. Estaban aferrados a un título: soy judío, y como tal soy el pueblo de Dios. Y es lo mismo que pasa hoy: soy evangélico y voy directamente al cielo, aunque no dé frutos dignos de arrepentimiento, aunque no dé frutos del Espíritu. El creyente está convencido, o el cristiano mejor dicho, el evangélico, perdón, está convencido que va al cielo aunque no dé frutos. Una dependencia infructuosa es el siguiente acción. Es decir, una dependencia ¿de qué? De lo que el versículo, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. Esa es la segunda acción, ya se lo he explicado, por eso voy a toda velocidad. Y te glorías en Dios, pero Dios no se gloriaba en ellos. En mi país, en Guatemala, hasta la fecha de decir soy evangélico, es decir soy ladrón. O mejor dicho, soy pastor, es decir soy ladrón, no evangélico. Cuando yo le decía a la gente, incluso cuando he viajado a Guatemala, y me preguntan en el avión: ¿y usted qué es? ¿Este es pastor? Usted debe tener dinero. Asocian el dinero con el pastorado. ¿Por qué? Porque así lo ha mostrado muchos de los que están predicando en el movimiento apostólico, en todo ese movimiento. La cuarta acción: tienen conocimiento del Señor, lo dice el versículo 18, y conoce su voluntad. Luego, que apruebas el 18a, el 18b, juzgas lo que están bien, pero se inclinan al mal. Eso hacían los judíos. Sabían lo que era bueno, lo juzgaban, pero se inclinaban al mal. También ellos han sido enseñados en la palabra, pero no la obedecían. Lo dice el texto, eso en el 18. Y el 19, están seguros de que son ejemplo, pero son una mentira. Creen que son la luz, mas viven en tinieblas. Si usted lee conmigo lo que está en otro color, que termina en el 19, mire lo que dice. O en el 20, del 16 al 20, pero si tú que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruidas por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Ahora, esto es vital, hermano, porque aquí Pablo está anunciando cómo vivían los judíos en 8 acciones que lo único que mostraban eran que estaban vestidos de falsedad. Y nosotros no somos judíos, pero somos cristianos. Y todos los evangélicos se consideran cristianos. Pero debes reparar verdaderamente si vives como cristiano. No, debe haber fruto. Y eso nos lleva a la otra parte del texto. Acompáñeme a leerlo. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templo. Y tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado. Escuche eso. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Por causa de los judíos, tal como está escrito. Así que aquellos que tenían la responsabilidad de ir y mostrar con su vida cómo el Dios que tenían, estaban mostrando todo lo contrario. Y los que tienen la responsabilidad desde hace 2000 años para acá de mostrar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, la belleza del Evangelio, la gracia del Evangelio, el perdón del Evangelio, la misericordia del Evangelio, están mostrando lo contrario. De tal manera que hay gente que dice: yo no me hago cristiana. ¿Por causa de quién? De los cristianos. Este texto, hermano, comienza de esa manera. Y eso es importante entenderlo. Señala, ellos estaban atestados, y en nuestro segundo punto, estaban atestados de apariencia.
Su problema era eso, la hipocresía, vivir o mostrarse como no se es realmente. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo tú que enseñas a otro. Pero ¿qué entendió la audiencia de Pablo? O sea, ellos entendieron, si tú dices confiar en Dios, y además que conoces a Dios, porque tenemos que regresar al principio, cuando ellos dicen que confiaban en el Señor. Y para eso tendremos que traernos al versículo 17, no lo vamos a leer en este momento. Pero lo que está diciendo Pablo es que tú no solo confías en el Señor, sino que también tú crees que puedes enseñar a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Ellos enseñaban lo correcto. Ojo con esto, porque Dios le dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Así que tú tienes que entender que un cristiano no solo promueve la verdad, proclama la verdad, sino que modela la verdad. Ahora, regresemos al ejemplo de la comida. ¿Acaso no alguna vez modelamos cuánto comemos? ¿Qué haría usted de un hombre o de una mujer o un hombre que le esté vendiendo productos para rejuvenecer? Y el hombre ya se le caen los ojos. O sea, ¿usted lo compraría? Por supuesto que no. Algunas veces nos olvidamos, hermano, que es fácil hablar, pero lo que más habla en nosotros es cómo vivimos. Por eso alguien alguna vez le dijo a su esposo, ¿por qué no me escuchas lo que dijo, te digo? Le dijo el esposo a su esposa. Era una mujer de Dios. Y ella le contestó, después de estarla gritando y al finalizar le dijo, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no escuchas lo que te digo? Y ella respondió, porque tus actitudes gritan más alto que tus palabras. Como tú vives es más contundente que lo que dices. Así que yo escucho cómo vives y veo cómo vives y no puedo escuchar lo que dices. Así son mucha gente hoy que se dice cristiana. Hermanos, sabemos que hay que evangelizar, pero preferimos irnos a tomar un helado con otro grupo de evangélicos. Tú dices confiar en Dios, pero además conoces su palabra, pero no vives así. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Ellos enseñaban lo correcto, pero vivían exactamente como demonios. Nunca se le debe olvidar a usted lo que Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Porque aún los demonios tiemblan y creen, pero su fe es muerta. Santiago le estaba diciendo a esa generación: ustedes tienen una fe muerta. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Los demonios tienen una precisión en las Escrituras, que conocen la sana doctrina y saben que es verdad, pero no pueden hacer nada. Ellos enseñaban la verdad, pero no vivían conforme a la verdad. Acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo número 7. Usted sabe lo que está pasando en Mateo capítulo número 7. Jesús está predicando desde el capítulo 5 y ahora Jesús va a terminar su sermón. Y mire de qué manera lo termina, hermano. Mire de qué manera Jesús termina su sermón. Mateo 7:24, ¿lo tiene? Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su ruina.
Mis amados hermanos, cuando yo tenía 17 años, a la iglesia que iba, eran más de 10,000 personas, había un director de alabanza, él era el líder, que tenía una voz impresionante, que para mí fue una bendición escucharlo, lo admiraba. No podía ni siquiera saludarlo porque él terminaba de dirigir y salía por la puerta de atrás del púlpito y ahí nadie tenía acceso. Fueron pasando los años y una vez yo estaba dirigiendo a los jóvenes y él entró. Cuando yo lo vi me puse nervioso. Y lo peor es que se quedó ahí sentado hasta que terminó el servicio. Y cuando terminó el servicio, sin que yo me lo imaginara, él fue hacia mí. Y dije, a ver, ¿qué me va a decir? Y se acercó y solo me dijo, te felicito, pero el punto es que yo empecé a acercarme a él. Y aprendí mucho de él. Años después, muchos años después. Y eso hace muy poco, tal vez unos 5 o 6 años. Guatemala entró en un colapso político, bueno, siempre ha estado, pero entró en un colapso político muy profundo donde los presidentes, los dos terminaron presos, el presidente y la vicepresidenta. Y él, que había sido para muchos de nosotros un ejemplo de admiración, estaba preso porque pertenecía a lo que se llamó en Guatemala la línea de aquellos corruptos que robaron millones de dólares. Y él estaba ahí y hasta la fecha está preso. Entonces cuando uno ve eso debe asustarse, como cuando los discípulos descubrieron que Judas era un traidor y ese Judas echó fuera demonios, oró por los enfermos y los sanó. Ha de haber predicado muy bien Judas, pero su vida no producía frutos. Así que esto no se trata de que usted tenga 40 años en el Evangelio. Esto se trata de dar fruto. ¿Sabe? Acompáñenme a Juan, por favor. Así, Juan, rápidamente. Juan capítulo 15. Porque nosotros debemos realmente examinar nuestra vida individualmente delante de la palabra de Dios. Mire lo que Jesús manda. Juan 15, mire lo que dice. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo pone para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que, ¿cuál es el fin de esto? Permanecer en Cristo, ¿para qué? Para dar fruto. Usted puede decir, yo permanezco en Cristo. Amén. Yo no puedo refutar eso. Lo que sí usted puede ver es qué fruto da. ¿Cómo vive en su casa, hermano? ¿Cómo es como esposo? Bueno, si le pregunto a usted, si soy una joya, hermano. Mira, mi esposa se rinde todos los días a mí. Sí, usted sabe que algunos así hablan, ¿verdad? Algunos han convencido a su esposa. Son tan sin fruto que han convencido a su esposa que él es inteligente, hermoso, que ella se sacó la lotería con él. Qué difícil, hermano, cada vez que uno recuerda ese texto de Efesios 5, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Las hermanas que se han quejado por 50 años, qué difícil es la sujeción, hermano. Yo no sé por qué nos pusieron así. Ha de ser, de plano que ha de ser difícil. Yo no sé por qué no me mandaron a sujetarme, pero me mandaron a amar a mi esposa. ¿Y sabe cuál es el nivel? Así como Cristo amó a la iglesia. Cuando usted escucha eso, dice, bueno, me la pusieron fácil. Porque ¿quién puede amar como Cristo, hermano? Yo constantemente le oro al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Alguna vez le digo, Señor, tú sabes que la amo, pero no como Cristo ama a la iglesia. Ayúdame a hacerlo. Porque mi esposa me puede decir, no, si tú me amas, sí, pero ¿y la Biblia qué dice? ¿Me explico? Entonces es una demanda al hombre.
Ese es un fruto. La vida de estos maestros, hermano, o de estos judíos eran hipócritas. Enseñaban lo correcto, pero no obedecían ellos a la palabra del Señor. Tan sencillo como una pregunta, esa pregunta tan sencilla que a ustedes les encanta que yo haga. ¿Oran? Sí, hermano, mire, soy como Daniel, oro 3 veces al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y yo que soy de México, oro 5, hermano. Primero empieza con la comida, bueno, primero empieza con el café y el pan, luego el almuerzo le llaman, ¿verdad? Luego, bueno, no sé ni cómo le llaman, pero 5 veces. Tú que escuchas la verdad de Dios, ¿estás viviendo en obediencia a ella? Obedece la palabra. Obedece esos mandamientos que te sabes de memoria y que todos son tan sencillos. Animaos los unos a los otros. ¿Hace cuánto tiempo que no agarras el teléfono y le dices a un hermano sin saber lo que le está pasando: hermano, estoy orando por ti? Eso va a animar. Y ya que ha terminado, no le pregunte, cuénteme sus problemas. ¿O hace cuánto que tú no te enteras de que hay algún hermano que se quedó sin trabajo y tú pones una ofrenda en un sobre y le dices: hermano, esto es para usted? Qué silencio cuando hablamos de ofrendas, ¿verdad? Solo estoy dándole ejemplos. Así que tú que escuchas la verdad de Dios, ¿estás viviendo en obediencia a la verdad? Mira el Salmo 50, acompáñame al Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 16. Recuérdese de que estamos hablando de hombres que estaban vestidos de falsedad. Ese es el tema general de todo esto que estamos viendo aquí. Hombres vestidos de falsedad. Salmo 50, mire lo que el Salmo 50 nos dice. Desde el versículo 16 al versículo 20, dice: pero al impío Dios le dice. ¿Quién le dice? Dios. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de su propia madre calumnias. De tu propia madre calumnias. Imagínense. Bueno, y algunos podrían decir: gracias a Dios, esto es para inconversos. Pero aquí le están hablando al pueblo de Israel. De nuevo, hermano, yo no te estoy acusando de que tú haces eso. Por favor, no me malinterpretes. Te estoy diciendo, y eso sí lo digo con claridad, que el mundo evangélico que nos rodea escucha la palabra, pero no la obedece. No obedece la palabra. Y nosotros, hermano, fuimos llamados a glorificar a Dios en la manera en que vivimos. Ese mundo necesita gente que predique la verdad de Dios primordialmente con su ejemplo, con su manera como vive, que moldee ese evangelio glorioso. Y por supuesto que lo hable. Somos pecadores, es una afirmación bíblica correcta, pero el mundo evangélico también critica esta postura constante que estamos diciendo que somos pecadores. Me preguntaban hace unos días: ¿pero por qué constantemente se habla de que somos pecadores? Pastor, eso puede dar lugar a malentendido. Puede la gente imaginarse que saber qué está haciendo usted o todos los demás. Cuando tú no oras continuamente, ¿qué estás haciendo? Pecando. Cuando tú no tienes comunión con la iglesia y no te congregas porque no te congregas, y tú miras todas las predicaciones por YouTube. A mí me dijo una hermana que hace años asistía a la iglesia, pero antes de venir a la iglesia asistía a otra y dejó de asistir como por 8 meses. Y entonces me llamó un día y empezamos a platicar y me dijo: fíjese, hermano, que yo estoy considerando asistir a su iglesia.
¿Y dónde se congrega? No, no me congrego, me dijo, mi pastor es Miguel Núñez. ¿Cómo así? Le digo. Sí, Miguel Núñez, ¿lo conoce? Claro que lo conozco, yo conozco a Miguel Núñez. Pero es mi pastor. O sea, que usted todos los domingos toma un avión y se va para allá. No, me dijo, pero es que él me pastorea. ¿Y sabe él que él es parte de la membresía de su iglesia? Ah, no, eso no. ¿Y con qué pueblo usted se reúne y se somete? ¿Y cómo muestra usted que ama a los hermanos? ¿Cómo muestra usted que hay un pueblo que da testimonio de que usted nacía de nuevo? Bueno, por eso le estoy llamando para ver si puedo asistir a su iglesia. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? ¿Entiende usted que esto va más allá de decir yo hago esto? Los creyentes pecan, hermano, pero no practican el pecado. Los creyentes pecamos porque nos descuidamos muchas veces de la oración, de la palabra. Porque de repente usted la invitan a una casa y en esa casa está el televisor prendido y de repente usted está ahí con toda la gente y lo que están viendo ellos, hay una pareja que se está besando y empiezan a desvestirse, usted debería levantarse e irse. Y cuando le digan, y bueno, ¿y por qué está mal educado? Bueno, prefiero ser mal educado que contaminarme. Pero pareciera que es más importante para nosotros lo que los hombres piensen que lo que piensa Dios. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? ¿Sabe que la música que usted escucha dice quién es usted? Y no estoy hablando mal, porque usted puede estar escuchando himnos, cantos que glorifican al Señor. Pero todo eso tiene que ver con quiénes somos. Somos verdaderamente cristianos. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre que sabía exactamente, conocía las Escrituras. Y le dijo Jesús, esa no fue la pregunta que hizo Nicodemo. Nicodemo le dijo, sabemos que has venido, Juan 3, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le pudo haber respondido, y esperamos que le hubiera respondido en ese momento, sí soy yo. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo maestro de la ley, dijo, no entiendo. Y Jesús le dijo, lo que nacido de la carne, carne es, y lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después le explicó varias cosas, pero el punto es este. Si tú has nacido del Espíritu Santo, vas a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, aunque creas que has nacido de nuevo, eres carne. ¿Y qué buscas? La carne. Pero no carne para comer, sino que usted sabe a qué me refiero, el pecado. Todo eso es vital en esto. Amarás al Señor con todo tu corazón. Acompáñeme, este versículo es importante tocarlo. Mateo capítulo 22, por favor. Quiero mostrarte algo en Mateo capítulo 22 que creo que es importante que tú lo veas. Me avisas, por favor, cuando lo tengas. Mateo 22. Este es otro versículo que te demuestra por qué los cristianos muchas veces pecamos. Aunque cuando empieces a leer vas a decir, bueno, pero ¿de qué está hablando? 22:37. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, solo pongamos un ejemplo antes de explicarle algo aquí. ¿Por qué un hombre que ha nacido de nuevo no va detrás de otra mujer que está casada? Porque ama a su prójimo, ama a su esposa y ama al esposo de esa mujer. Porque un hombre que ha nacido de nuevo no roba, porque ama a su prójimo y no va a robar. Ahora, lo que quería recalcar aquí es que Mateo utiliza 3 adjetivos: todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Y esos 3 adjetivos que está utilizando aquí Mateo, está hablando de amar a Dios por completo, entregarse a amar a Dios.
Así que amar a Dios no es un amor superficial y no es un amor tampoco inmaduro, aunque ya va ahí, pero empieza a crecer y debemos de crecer en ese amor de tal manera que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro ser. Por eso Paul Washer, que es criticado por muchos y amado por nosotros y por muchos otros, Paul Washer dice: ni un solo segundo podemos amar perfectamente a Dios. Y al no amar perfectamente a Dios, estamos pecando. Entonces, cuando hablamos de que somos pecadores, no estamos hablando de que estamos asaltando casas, o asaltando viudas, o asaltando bancos. Estamos hablando de otra cosa. ¿Te queda claro? No es licencia para que peque. Hermano, entendamos esto. Jesús lo explicó. Habéis oído que fue dicho: si alguno toma a una mujer ajena y se mete con ella, ya adulteró. Pero aquí viene la interpretación correcta de ese mandato. Pero yo os digo que el que ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el pecado de adulterio no se consume ese adulterio cuando está con esa mujer. Está diciendo que es el deseo interno del corazón. Pero también está diciendo ese versículo que una mujer se podía divorciar de su esposo cuando lo encuentra viendo pornografía. Porque ese hombre que está viendo pornografía está adulterando, porque está deseando a otras mujeres. Y el que está haciendo eso está en una constante práctica del adulterio. No me mire así, por favor. Bueno, también en el versículo 21, tú que predicas que no se debe robar, robas. Ahora acompáñeme a ver el PowerPoint. Pero si tú que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales y siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos. Entonces, hay dos cosas aquí importantes. Tú que llevas el nombre de judío y luego está apoyado por todo eso, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, todo eso lo hacía un judío, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, ya te hablé sobre eso, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos. ¿Por qué razón? Porque él creía, bueno, no creía, lo habían mandado que fuera luz de los que estaban en tinieblas, instructor de los necios y maestro de los faltos de madurez, pero Israel no cumplió eso. Pero es exactamente lo que Jesús hace con los creyentes. Regresa o toma la iglesia, y la iglesia ha hecho eso ahora. Luego dice que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora sigo con esto. Ahí regresé. Ok, tú pues que enseñas a otro. Todo lo demás que va a decir Pablo aquí está sostenido en este verbo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú predicas que no se debe robar y robas. Tú dices que no se debe cometer adulterio y adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Y tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Ahora, empecemos a explicar un poco esto. ¿Robaban los judíos? Sí, robaban. ¿Pero de qué manera? De la manera también en que hoy roban los evangélicos. Le voy a dar algunos ejemplos. Se los voy a leer por causa del tiempo. Si está apuntando y quiere apuntar los textos, Isaías 56:11. Es una advertencia contra el hecho de buscar su propio interés. Es decir, los judíos daban prestado y pedían intereses. Usura. Aprovecharse del pobre. Robaban de esa manera. Otra advertencia en Ezequiel 22:12 sobre robar es una advertencia contra los que roban a través de engañar, diciendo, compra esto, es bueno. Por ejemplo, cuando un hombre de Dios o una mujer temerosa de Dios vende un carro, debe decir lo que ese carro tiene. Otra advertencia es en Amós 8:5. Y es una advertencia acerca del engaño a través de la balanza engañosa.
No sé, yo creo que en ese país, espero que no pase, pero en mi país muchas veces a la leche le echaban agua. Y las libras, en vez de que tuviera la libra 16 onzas, ¿verdad? Tenía 14. Se lo digo porque yo estuve trabajando en un negocio de eso y le ponían 14 libras a la libra. 14 onzas, perdón, 14 onzas a la libra. Sí, 14 libras a la libra hubiera sido fabuloso. 14 onzas a la libra. Eso es lo que hacía en Amós, por eso hay una advertencia. Otra advertencia en Malaquías es una advertencia contra los que le roban a Dios. Oigan lo que le voy a decir, por favor, entiendan lo que le voy a decir. El diezmo judío, el diezmo para los levitas, era un impuesto. Y Dios les dice, ustedes me han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Estaban robando del impuesto y estaban robando de las ofrendas para Dios. Bueno, nosotros como iglesia no creemos que el diezmo sea un requisito para la iglesia. Nosotros enseñamos que cada quien debe de tomar una decisión y proponer en su corazón ofrendar la cantidad que se haya estimado. Pero esto le habían robado al impuesto a los que gobernaban Israel en ese tiempo, los sacerdotes y los levitas. Y estaban robando al impuesto, al gobierno, por decirlo de alguna manera. Así que si hay que pagar impuesto, hay que pagar. Y si le pagan en efectivo, usted debe declararlo. Si no, ¿quién lo está viendo? Dios. O sea, hermano, no estamos hablando de cosas que pasaron hace 3,000 años, 4,000, 2,000 y aquí no están pasando. Es decir, aquí en la iglesia no pasa. Esto es un mensaje para que salga en YouTube y lo vean. Pero usted, ¿cómo vive, hermano? Yo le estoy hablando porque de esto Pablo le está diciendo, tú que predicas que no se roba, tú robas. Una advertencia. También, en la última, hay un montón, pero una advertencia de aquellos que comerciaban en la casa de Dios. Mateo 23:13. Hay gente aquí nuestra que ha estado conmigo por 22 años, que ya no lo hace, pero antes lo hacíamos, pues. Pero me recuerdo, tal vez, no sé, hace 1 año, 2 años todavía me dijeron, hermano, ¿y por qué no hacemos tamales y pupusas para vender y así nos hacemos de fondos para la iglesia? No. Porque la iglesia solo tiene un principio para invertir en el reino. ¿Y cuál es? La ofrenda. Ahora, si usted quiere hacer tamales y llamar a los hermanos y vendérselo, ese ya no es la iglesia, ese es usted. Y si puede hacerlo. Y si algún hermano le dice, por favor, no me llame, hermano, para eso, pues entonces no lo llame. El punto está en que tú que predicas que no debes robar, robas. Cuando enseñas a otros la santidad y la verdad de Dios, yo te pregunto, ¿tú vives conforme a esa verdad? ¿Tú vives conforme a esa santidad? Cuando enseñas que no se debe robar, no debes robarlo. Luego seguimos en nuestro siguiente versículo. ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? Adulteras. ¿Qué estaba pasando con ese pueblo? El adulterio, hermano, en tiempos de los judíos y en tiempos de Pablo era normal entre los gentiles, era tan normal. Pero los gentiles y los fariseos y los escribas escribieron cosas en su Mishnah para buscar cualquier situación para poder dar carta de divorcio a su esposa. Y entonces el judío se inventaba cualquier cosa y decía, bueno, habían como 5 o 6 cosas que habían inventado. No, esta mujer no me sirve. ¿Y por qué no te sirve? Porque ella es muy halagana. Y entonces le podían dar carta de divorcio y se iba. Y entonces, para proteger el divorcio, a la mujer, mejor dicho, dice Jesús, Moisés, para proteger a la mujer, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de su corazón. Pero nunca fue así desde el principio. ¿Pero por qué los hombres hacían eso? Porque les había gustado otra mujer.
Así que tú que dices que no cometas adulterio, adulteras, estaban disfrazando su supuesta santidad, pero seguían haciendo lo mismo, adulterando y con malicia. Lo hizo David. David quiso, hermano, barnizar, tapar su adulterio, siendo el rey de Israel. Así que esto se daba en medio de ellos. Los judíos sacaban partido de eso. Por eso es que Jesús declaró que el divorcio de un nuevo matrimonio, por cualquier razón que no fuera la infidelidad sexual, resultaba en adulterio. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 32, y en el 19:9 volvió a hablar de eso. El adulterio, amados hermanos, puede cometerse aún, como lo dije, sin el acto físico. Por lo que dijo Jesús, ya se lo dije. Mi amado hermano, yo te pregunto, o mejor dicho, te exhorto a que debes vivir obedeciendo la palabra de Dios. Modela tu vida en Cristo, primero en tu hogar, hacia tu esposa. Descubre la belleza de tu esposa, la belleza interna que hay en él. Modela a tus hijos con un amor paternal. Modela a tus hijos lo que eres. Y nos vamos a equivocar. Los padres nos equivocamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer? Pedir perdón. Pídale perdón a sus hijos. Porque también eso es modelar el arrepentimiento a sus hijos. Y van a aprender que cuando crezcan, van a aprender que su papá y su mamá también les pedían perdón. Si tú eres un padre que nunca ha pedido perdón y hoy estás escuchando esto, es tiempo de... Si a ti te cuesta pedir perdón, necesitas arrepentimiento. Porque es natural, hermano, en un creyente pedir perdón, en el sentido de que el Espíritu Santo opera en ellos. El versículo 22. Tú que abominas a los ídolos, saquea los templos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Los judíos eran conocidos por esa aversión que tenían a los ídolos. Ellos no adoraban a otros ídolos. Es más, ellos se sentían orgullosos, hermano, de ser monoteístas, porque en el tiempo de los judíos, los ateos eran los judíos, a ellos les llamaban ateos, porque solo creían en un Dios. Nosotros le llamamos ateos ahora a los que no creen en un Dios. En el tiempo de Israel le llamaban ateos a los que creían en un solo Dios. Así que los ateos de aquel entonces eran los judíos. ¿Usted sabe cuándo nació el ateísmo? En tiempos de Spurgeon, o sea, 1840. Y una vez le preguntaron a Spurgeon, ¿qué piensas del ateísmo? Dijo, ya vio Spurgeon cómo era para responder, hermano. Dijo, es extraño, dijo, porque hasta los demonios creen. Así que el ateísmo es extraño porque hasta los demonios que están todos deformados y condenados creen en Dios y estos no. Así que los judíos eran monoteístas y se sentían ellos de esa manera. Pablo no está hablando aquí de adorar ídolos. Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Esto puede entenderse, hermano, entendiendo que buscaban ellos una ganancia monetaria. Porque habían dos cosas. Una era que ellos aprovechaban cuando un templo estaba abandonado o abierto, agarrar los ídolos. O cuando alguien le vendía un ídolo, ellos lo compraban a precio bajo para venderlo más caro. O sea que su interés únicamente era agarrar un ídolo. Ellos que hablaban de los ídolos, los agarraban y se los vendían a los gentiles porque saben que los gentiles estaban hambrientos. Hermano amado, esto es ridículo. ¿Y qué está pasando en esos tiempos? Usted, no sé si usted ha visto o vivió igual que yo, que le vendían a uno el aceite traído desde el Monte de los Olivos. Ahí tengo yo. No, ya pensó mal yo. Ahí tengo yo mis semillas de mostaza que traje de Israel. No me las vendió, yo traje de Israel. Las vendo por si alguno quiere. Es decir, que le venden por la radio, por la televisión, ese tipo de cosas para sanidad. Y, por favor. Así que, ¿qué están haciendo estos? ¿Tú que abominas los ídolos, saquea los templos?
Mira, un comentario en el tratado de Abodá Zará en la Mishnah dice lo siguiente. Lo dice en la Mishnah y en el Talmud. Dice, ellos, por ejemplo, dice, la Mishnah habla de un israelita que coge un ídolo y se lo vende a un gentil. Y el israelita se beneficia y el gentil también. ¿Qué tenían que hacer los judíos con esos ídolos? Quemarlos, enterrarlos. Así que aquí estamos viendo esa condición. Y luego llega la última oración de este versículo 23. Dice, tú que te jactas en la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Ahora aquí, vamos a ver si puedo hacer bien esto. Pues esto ya se lo expliqué, pero quiero ver si tengo ese texto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, tenemos que entender que algunos se han convertido en vendedores de humo. ¿A qué me refiero? Ofrecen productos para envejecer y ellos no miran. Se miran más viejos de los que son. Es decir, hay púlpitos que están hablando y ofreciendo cosas que Dios no ha prometido. No ha prometido. El Evangelio, hermano, y toda la Biblia está concentrada en un tema principal, el reino de Dios. Y dentro de ese tema principal hay un gran mensaje, el mensaje de salvación. Y todo el tema de la Biblia sobresale o resalta un gran personaje, el Hijo de Dios. Pero no hay tu famosa prosperidad, que Dios quiere que seas próspero, que Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas, hermano, y que te rindas al Señor. Y para ello el Evangelio debe ser predicado. Si vives enseñando lo correcto, pero no vives conforme a eso, eres un falso creyente. La pregunta es, ¿cómo vives? Y el versículo 23, tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿la deshonras? Acompáñeme a Romanos, y con eso estamos terminando, por favor. Romanos 2. Mira cómo comenzó Romanos 2 en esta parte. Romanos 2, capítulo 17. Mira cómo dice el 17, pero si tú que te apoyas, 2.17, en el nombre de judío, y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 17, así comenzó. Y el versículo 23, y tú que te jactas, la traducción puede ser la misma en griego, que te glorías en la ley, violando la ley, la deshonras. Así que esos dos es como un sándwich, esos dos marcan, te glorías en Dios y te glorías en la ley. Esa era su proclamación correcta teológicamente. Se gloriaban en Dios y se gloriaban en la ley. Pero en medio de eso, la palabra, en medio de eso que había, una vida falsa. Tú puedes tener declaraciones teológicas correctas y vivir como un demonio. Por eso el Evangelio nos demanda, hermano, arrepentimiento. Por eso el Evangelio demanda a un cristiano a vivir modelando las perfecciones comunicables de Dios. El amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, el gozo, todo eso lo demanda. Es natural, es intrínseco. Es exactamente, somos lo que comemos. Si tú comes la palabra de Dios, tu vida empezará a florecer. La pregunta tiene que ser, para finalizar, la siguiente: ¿cómo vives? ¿Quién eres? Cuando estás a solas, ¿cuál es tu pensamiento? El creyente debe vivir en obediencia a las Escrituras, despojándose cada día, hermano, de toda falsedad, de toda hipocresía. Porque nosotros fuimos llamados a presentar el Evangelio primero con nuestra manera de vivir y en segundo proclamando el Evangelio. Oremos.